Martín, Estamos aquí. Mesa, Ladrón de Guevara. Y uno de los temas que precisamente me lleva, mira nada más lo que es la emoción, mi querido maestro. El poder hablar de ese gran personaje, lo podemos mencionar así, como lo es Ángel Darío Acosta Zurita, sin duda alguna nos cruza los canales porque se ha mantenido en los últimos días en la mente, en la atención de quienes vivimos cerca de Naulinco. Martín, te agradezco mucho que estés con nosotros, mi querido amigo. Fernando, muchísimas gracias. A mí me enorgullece, no sabemos quizá nada, quizá muy poco, pero bueno, lo vamos a tratar de platicar porque bueno, es un rinconcito veracruzano que tiene tantas cosas, arquitectura, gastronomía, una historia muy peculiar, pero sobre todo tiene en su seno el haber engendrado a un santo, que es el padre Ángel Darío. Naulinco se encuentra muy cerca, pero que encuentra uno al llegar a Naulinco un ambiente de cordialidad, de amabilidad entre todos los ciudadanos. Y qué decir ya ese gran regalo a la vista, su arquitectura, sus calles, sus calzadas, todas son puras calzadas, unos paisajes preciosos. Y esa iglesia de San Mateo, que casi la podría considerar como única en la región, porque tiene dos naves, es cierto, una torre, y la hace característica. Naulinco conserva, si recorrerlo por las calles, tiene cosas bellísimas que nos llevan al siglo XVIII, algunas construcciones que afortunadamente se empiezan a rescatar. Y bueno, pero tiene cosas que van más atrás. Naulinco tiene un trazo en el primer cuadro de la ciudad, si nosotros lo recorremos con cuidado, un trazo que coincide con el trazo clásico español. Un parque, el Palacio Municipal, lo que incluso se llama Plaza de Armas. Pero comenzamos a encontrar cosas que son un enigma por un lado, pero que nos llevan a empezar a meternos un poco en la historia. Siempre les he comentado que algo muy importante, en cualquier comunidad donde vamos, está el Palacio Municipal y frente o a un costado está la iglesia, que era el prototipo Así es. de la colonia. Sí. Sin embargo, en Naulinco se rompe porque... Es la diferencia en todo. En Naulinco está el Palacio Municipal en un lado y la iglesia totalmente distante, pero tiene una explicación. Al menos con los compañeros maestros quienes se han dedicado a investigar coincidimos. La iglesia de Naulinco está en una posición totalmente diferente y desde allí comienza uno a decir por qué se rompió con aquella tradición. Bueno, una de las causas que nosotros creemos, primero, habría que irnos, me voy a ir retrasando quizá un poco más, pero es la emoción, ¿no? Para que conozcan un poco más. Exacto, exacto. Naulinco, en realidad, siempre ha sido un lugar destinado, o en la época prehispánica, destinada al culto al sol. Incluso, bueno, era el sol en Totonaco era Tatimol. Sabemos que todos fuimos a colonias, por decirlo así, del pueblo azteca, adoptamos el náhuatl y entonces aparece como Naulinco, el Nahui Olin Co, el lugar de los 4 movimientos del sol, de los 4 cielos, etc. Y bueno, lo que se cree es que donde está la iglesia, donde está el templo, probablemente allí estaba el observatorio al sol. Si nosotros vemos su ubicación, la fachada del templo está precisamente viendo hacia el este, hacia donde sale el sol. Seguramente los frailes franciscanos que llegaron por primera vez a Naulinco, en concreto Fray Buenaventura, que fue el primer fraile, pues quiso respetar esto, pues por cuestiones probablemente de tradición, de facilitar la evangelización. Y bueno, pues ahí comienza este Naulinco,
que aparece en los códices, en el códice Chiconquiaco, en el códice Coahuatzintla, pero tiene otra característica. Si nosotros llegamos a Naulinco y recorremos esas calles bellísimas, nos damos cuenta que no están en línea recta. Una cuadra tiene una distancia, está cortada y continúa, un zigzagueo. ¿Qué quiero decir con esto? El primer cuadro de Naulinco es un cuadro eminentemente español, pero las calles está respetado el trazo que en la época prehispánica tenían. Ningún pueblo prehispánico trazaba sus calles en línea recta, las cortaba, porque había algo a lo que le temían mucho, que era el viento, sobre todo el viento de la noche. Muy cerca de Naulinco hay una montaña, un cerro, que de hecho el nombre era Ejecatepetl. Está destinado el cerro del dios viento, del dios aire. Que bueno, curiosamente en la época que hay nortes, una nube se posa en la parte alta del cerro. Y bueno, dicen ya las crónicas que los antiguos probablemente hayan dicho, Ejecatl está enojado y era el viento, o Ejecatl está tranquilo porque no hay viento. Pero bueno, cortaban las calles para impedir ese viento de la noche. Desde allí Naulinco comienza a ser algo fabuloso. Las calles, muchas de ellas empedradas, la mayoría, con una arquitectura que data de la época española. Conocer algunas casas nos lleva a ver esto, los arcos, los corredores, la teja, usada todavía en tantos lugares coloniales. Y comienza uno a saborear esa riqueza de un Naulinco con características de ciudad, pero todavía que tiene muchas características que siguen siendo muy pueblerinas. Un Naulinco, repito, con características de ciudad, pero teniendo todas las características de una zona apartada, que no se ha contaminado, al menos en su totalidad, del ruido, de tantas cosas. ¿Cuándo se tiene la idea de la fundación de Naulinco? No tenemos una fecha así marcada, pero en base a los códices que existen, el códice Jaliti, el códice Chiconquiaco, el códice Coahuatzintla, podemos hablar de un Naulinco más o menos del año 1300 en adelante. Antes de esto se sabe por las crónicas, pero no hay ningún documento donde pudiéramos decir está escrito. Pero aproximadamente los códices que hablan, algunos se cree que fueron de 1331, 1313, pero de 1300 en adelante sabemos que hay un Naulinco. Naulinco, decíamos, adora al sol, lugar de los 4 movimientos del sol. Y bueno, vamos a decir que de alguna forma llegan los españoles y la fiesta importante de Naulinco prehispánico era el 21 de septiembre. Ya muy próximo. Por cierto, en un mes estamos... Ojalá estemos para allá. Esperemos que sí. Hay mucho que platicar sí, y que ver y que vivir sobre todo. Así es. ¿Qué fue lo que resultó? Llegan los españoles y dicen, bueno, ¿por qué era importante esta fiesta? Muchos motivos. 21 de septiembre era el equinoccio de otoño. Entonces, desde allí era fiesta al sol. Bueno, igual número de horas del día y la noche, y comenzaba la fiesta, no al sol. Pero ese día se iniciaba la cosecha del maíz. 2 motivos. Y el tercer o siguiente motivo era sumamente importante, porque de acuerdo a la tradición prehispánica, se abrían las puertas del inframundo para comenzar con el culto a los muertos. Y entonces, aquí otra fiesta, la fiesta del Día de Muertos, que en Naulinco en un momento comentamos, pero se iniciaba propiamente el culto a los muertos. No es como hoy lo vemos, que dura
3 o 4 días. Más adelantito, porque sí es un poquito larguito, pero importante. Entonces el 21 de septiembre, fiesta del equinoccio de otoño, inicio del cultivo del maíz, pero la apertura del inframundo para disfrutar de que las almas llegaran a comer del maíz nuevo. Eso es. Entonces, llegan los españoles, y bueno, ¿qué fiesta es 21 de septiembre? Pues de acuerdo al santoral, es San Mateo. Recordemos que esto ocurre en todo el país, y las fiestas que hoy llamamos patronales, anterior a esto, debió haber sido la fiesta prehispánica. Y entonces, bueno, se junta San Mateo, que es, vamos, algo extraordinario en Naulinco, y por eso es la fiesta patronal. Pero en realidad, detrás de la fiesta patronal está la fiesta prehispánica, ¿sí? Con una fiesta que, bueno, yo podría decir que en Naulinco, yo creo que todos somos muy tradicionalistas, respetamos, queremos mucho las tradiciones, pero esta es una de las que para el naulinqueño es como que el centro. ¿Cuándo empieza ahora en Naulinco? En realidad comienza el día 11 de septiembre. ¿Cómo que el 11 si estoy diciendo que el 21? Pues comienza con el primer ensayo de la danza. Todavía se conserva que en las noches, en Plaza de Armas, se reúnen los danzantes para ensayar. Y créanme que en Naulinco, escuchar el sonido del tambor y la flauta es como sentir un hueco en el estómago y decir la fiesta. Llegó Pilatos. Llegó Pilatos. Porque es así como se le identifica a usted que nos está escuchando, así es como se le identifica a esta danza. Pero, ¿por qué? A ver, descríbalo. Bien. La danza, bueno, terminamos esto el día 19 de septiembre. Hay un paseo que se llama el Paseo del Caballito. Dirán, ¿qué es esto? Yo ahorita les explico. El 20 de septiembre, la procesión del patrono por todas las calles de Naulinco con la danza. Música de viento, cohetes y cientos de personas. El día 21, celebración eucarística, bellísima, danza, en fin. Pero ¿por qué tanto la danza? Y hablaba Fernando hace un momento de Pilatos. Bueno, la danza que existe en Naulinco es la danza de moros y cristianos que podemos ver en todo el país, pero al mismo tiempo totalmente diferente a todo el país. ¿Cómo lo describo? Hay 3 grupos de personajes. Uno de ellos es Pilatos, o el rey moro. Los llamados santiagos, que no son otra cosa más que musulmanes, y que se conservan las características, el bonete, la media luna, etc. Y 3 personajes, 2 de ellos se conocen como caínes o caínes, y uno que representa a Señor Santiago, que fue aquel luchador incansable contra los moros, contra los musulmanes. Y bueno, es una vestimenta muy especial. Con un simbolismo, el caballito. El caballito es tallado en madera y él va dentro de ese caballito. Lo porta en la Exacto. cintura. A ese nos referimos como caballito. Es una danza donde se narra, donde se platica esos 400 años de lucha del pueblo español contra los moros. Y bueno, tiene movimientos la danza donde se comienza a pactar Señor Santiago o el caballito con los caines, primero con los santiagos, después hasta con Pilatos, hasta que finalmente esto termina en una guerra con Pilatos, el rey moro, y sale triunfante el pueblo español. Pero hay algo muy curioso. En Naulinco se le conoce como danza de los santiagos, algunos han dicho que es la danza de los santiagueros,
yo prefiero danza de santiagos o danza de moros y cristianos, pero la verdad es que en Naulinco se le conoce como la negreada. ¿Pero por qué? Esto es la riqueza que hay. Más o menos en el siglo XVIII. Yo quiero imaginarme allá por más o menos después, un poco después de la independencia, o quizá desde por la época de la independencia, recordando a mi queridísimo maestro, el maestro, como nosotros lo conocimos siempre, en paz descanse, el maestro Paquito Córdoba, el antropólogo Francisco Córdoba, alguien a quien recordamos con tanto cariño allá por todo lo que hizo e investigó sobre Naulinco. Coincido con él, muchas veces platicamos, analizamos. Tiene mucha lógica. ¿De dónde sale esa fracción que no hay en ninguna parte del país? Cerca de Naulinco, incluso el mismo Naulinco, llegaron muchos esclavos de color. Voy a decir la palabra que no se malinterprete porque no es en forma despectiva. Los llamados negros. Muchos africanos, la mayoría, otros procedentes de las Antillas. Y resulta que hubo esclavos en Naulinco, pero la mayor cantidad de esclavos estuvieron en una hacienda de la que todavía existe el casco, que es la hacienda de Almolonga. Exacto. Un ingenio azucarero de aquel entonces importantísimo en el estado. Pero ¿qué ocurre? A través de los años, muchos de estos negros se convirtieron en negros libertos, pero muchos fueron negros y marrones, los que salían huyendo. Lograron huir. Muchos de estos negros formaron una comunidad que hasta la fecha tiene rasgos bellísimos africanos, que es el coyolillo. Así es. Pero ¿qué sucedía? Bueno, al fin africanos, yo creo que escuchaban el ruido del tambor y la flauta, y había fiesta, y había pues tantos años de esclavitud, yo creo que cualquiera, ¿no? Así. Pero curioso, muchos de ellos, a lo mejor los libertos llegaban a querer bailar también, pero a lo mejor los que habían huido se empezaron a cubrir con máscaras. Para no ser reconocidos. Yo he hecho siempre este comentario que probablemente, porque todavía en Coyolillo y en el Espinal, ¿sí? Las máscaras son aquellas, eran máscaras de vacas, máscaras de venados, de animales. La cosmogonía que ellos manejan es con la naturaleza. Pero obvio, las manos iban descubiertas y la gente comenzaba a gritar, ahí vienen los negros. Y se metían a bailar, y curioso, yo quiero imaginarme esta escena, de que comenzaron a pegarles para mantenerlos a raya. Eso. Y a lo mejor cogieron, hay una fruta muy curiosa en Naulinco que ya comienza por estos días, que se llaman jinicuiles. Ah, sí, ya los encontramos. Muy ricos. Muy ricos. Es típico de hablar de jinicuiles, hablar de San Mateo. Así es. Y a lo mejor cogieron 2 cáscaras de jinicuil y comenzaron a danzar. Todo esto se va mezclando hasta que hoy la danza, los negros se volvieron una parte importante de la danza. Y por eso todo el mundo la conoce como la negreada. Ahora, debo decir esto. Si uno ve la danza sin tener una idea, lo primero que piensa uno que es salvajes, porque sí se pegan. El Caín y el caballito tienen espadas de acero, de metal. Exacto. Y el negro, que se descuida, que da la espalda, le van a pegar. Vamos, son moretones, se rompe la espalda. Pero dirán, bueno, pero hay que vivirlo. Yo creo que en Naulinco, el que no se viste de negro, el que no sabe hacer zapatos, ¿no? Por ejemplo, o el que no canta un alabado, que es lo de Todos Santos, no es Naulinco. No es Naulinco. De verdad, Sí, sí, sí.
Y lo digo con todo cariño porque hay gente a la que quiero mucho, que me ha acompañado, que han vivido ya con nosotros esta adrenalina que se siente. El solo verla, el Claro. solo escuchar la música, el ver sus trajes multicolor, el ver esas máscaras como tú las describes, el ver a Pilatos, que no es más que una máscara que muestra exactamente los gestos de cualquier rey de esa época, barbado, ojos grandes, claro, su cabellera, o sea, una representación tan especial, pero que te motiva, te hace brincar, como Sí, tú dices, sí. no se mete uno, bueno, por el respeto mismo, y sobre todo por tener ese privilegio de ver esa danza tan de cerca, ¿no? Sí, y a la que acuden, de verdad que no miento al decir que los fines de semana, porque lo curioso, la primera bailada, como tradicionalmente le decimos, es el 20 de septiembre, después de que llegó la procesión, se celebra una Eucaristía y bailan en la noche. Ahí en el atrio de la iglesia. iglesia. La siguiente danza es el día 21, terminando la Eucaristía de las 12 del día. Y bueno, ahora hay tanta gente que quiere ver la danza que bailan una o dos veces más. Pero de allí yo quiero decirle a todos nuestros amigos que nos están siguiendo, que de allí todos los días 22, 23, hasta los primeros días de octubre, 3, 4 de octubre, dependiendo el día, todas las tardes la danza baila en muchas casas. ¿Cuáles casas? Bueno, la gente se anota, rifan, y a los que tuvieron suerte. Pero hay calles, como Naulinco, ya lo explicamos, es un Naulinco con callecitas muy angostas. A veces está la cantidad de gente que no los dejamos ver ni bailar. Pero es todo un espectáculo de colores, de formas, que invita realmente a verlo. Es cierto. Y vamos a llegar a otro aspecto importante también, de gran tradición, reconocido no nada más a nivel regional, sino nacional, y yo diría que también internacional. Hablamos de esta celebración del día 1 y 2 de noviembre, el Día de Muertos. Bueno, esta es una fiesta que celebramos, de hecho, el día 1 y el 2. En realidad, hace un ratito comentábamos de que arranca desde el día 21 de septiembre. Es la preparación, todo. Se abrían las puertas del inframundo, esperar a las almas para que vinieran a degustar del maíz nuevo. Y bueno, voy a citar algunas fechas, no todas, escapan ahorita quizá a la mente, pero para que vean cómo el pueblo prehispánico se iba preparando hasta culminar con aquel 1 y 2 de noviembre. Pero quiero hacer la aclaración de que no terminaba allí. El culto a los muertos seguía hasta el día 30 de noviembre. Y ahorita lo vamos a recordar un poco. ¿Qué pasaba después del día 21 de septiembre, que se abrían las puertas del inframundo? Otro día importante era, por ejemplo, el día 29 de septiembre, San Miguel. Sí. ¿Qué hacían los pueblos prehispánicos? Bueno, salían de sus casas e iban a cortar el pasto y hacer un caminito desde la tumba hasta la casa, para que el alma reconociera y pudiera llegar a la casa. Entonces, ¿qué santo tenía una espada? Pues San Miguel. Y por eso el 29 se celebra San Miguel. Otra fiesta importante, se me ocurre, el día 4 de octubre. Normalmente el 4 de octubre se le conoce como el cordonazo de San Francisco. Casi siempre para esos días hay norte, el viento del norte. Y decían, se mueven, el aire corre porque las almas ya están llegando. Ese frío que se empieza a sentir, ¿no? Sí, sí. Y entonces, San Francisco, Actopan, por ejemplo, celebra San Francisco. Hablo de la región nuestra. Sí. Comenzaban a hacer oración. Y
por ejemplo, el día 8 de octubre, la Virgen del Rosario. Repito, estoy citando fechas, y así se iban hasta que finalmente, ya casi los días previos, había un día muy especial, que era el día destinado, y todavía hay personas que detrás de la puerta colocan un tazoncito con comida para un perrito. Porque recordemos que el xoloescuintle, o el perrito de aquel entonces, pues no solamente era alimento, sino que moría el amo y moría el perrito con él. Porque ese perro le iba a ayudar a cruzar los 7 inframundos para llegar al Mictlán. Así es. O bueno, la idea de llegar al Tlalocan, que era propiamente el paraíso, y el Mictlán, ¿no? ¿Qué ocurría? Fíjense bien, porque esto todavía hay lugares, y en Naulinco se da de manera muy especial. La ofrenda no se pone en un día. La ofrenda en realidad hay que irla poniendo día con día, o el altar. ¿Qué ocurre? Bueno, otro día destinado para los niños que mueren sin bautizo, para los niños pequeños, para los que mueren ahogados, para los que mueren asesinados, hasta que finalmente el culmen de todo, el día 1 de octubre, que era destinado a todas las almas. La religión católica llega y bueno, adopta todo esto. Un altar prehispánico debiera tener 9 escalones, ¿sí? Llegan los españoles y dicen no, solo 3. La iglesia purgante, la iglesia militante y la iglesia triunfante. Pero finalmente podemos ver cómo, independientemente de que se ponga con los 7, con 9, con 3, lo interesante de esto es ver cómo se va tejiendo aquel, diríamos hoy, misticismo, aquella cosmogonía, hasta culminar ese día 1 de noviembre en Naulinco, con lo que conocemos como la Noche de la Cantada. Son unos cantos para quienes no han tenido la fortuna de vivirlo. Naulinco se llena de altares, de aromas, de sabores, de colores. Las puertas de las casas, los balcones abiertos. Hoy en día, de hace unos 15, 20 años, se montan muestras plásticas, las Catrinas famosas, pero lo tradicional es la ofrenda. Pero bueno, aquí viene lo bonito. El día 1, y digo bonito porque es una noche llena de misticismo, de magia, se reúnen las gentes por familias, como amigos, y se cantan. Hay unos cantos muy especiales que se conocen. Hay 2, las alabanzas y los alabados. Que todo mundo dice vamos a cantar los alabados, pero en realidad hay una diferencia. La alabanza se debe cantar desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. Tiene una tonada. Y de las 12 de la noche a amanecer, lo que es el alabado, que tiene una tonada como más lastimera, más triste. Duele. Ajá. Sería como el despedir al ser querido. Podría tener. Es decir, ya estuvo con nosotros y ya se va a ir, ¿no? Y con pena lo estamos despidiendo. Exacto, ¿no? Y bueno, la gente, ha habido algunos cambios lamentables, ¿eh? Aquí es donde viene lo que yo les decía, que a veces el progreso a veces nos provoca un poquito de nostalgia y de tristeza, porque bueno, como en todos lados llega gente que en lugar de seguir una tradición, hay gente muy respetuosa, pues llegan a generar ciertos desórdenes. Pero lo tradicional era que la primera alabanza se va a cantar al panteón. Todo un salón de clases, Sí. papel picado, pero es de unas dimensiones Impresionante. bellísimas, Sí. grandísimo aquello, y lo hacen los alumnos, porque la intención de la escuela no solamente es vincularse con la comunidad,
sino rescatar lo nuestro. Pero en las casas puede ser muy pequeño, puede ser muy grande, pero no va a faltar la fruta, sobre todo de temporada, las tunas, tejocotes, naranjas, caña, etcétera. Como también, aquí es lo interesante, el famoso pan de muerto. Pan de huevo. El pan de huevo, de manteca, riquísimo. de granillo. Pero lo interesante es que mole. el mole. Oh, caramba, los el tamales. mole, los tamales. Pero de manera muy especial, el platillo que al difunto le gustaba. Le gustaba. Yo recuerdo, bueno, con mucho agrado, hablo del altar que, recordando a mis papás. A mi papá le encantaba, por ejemplo, el pescado frito. Entonces, bueno, pues se le pone su pescadito frito. Sí. Pero si a lo mejor a la persona le gustaba, por ejemplo, el clásico chorizo naulinqueño, pues sus chorizos. O si le gustaba un dulce en especial, el dulce. Dulce de jamoncillo, Tan dulce rico, ¿no? de pepita que le Así llaman, es. ¿verdad? El de guayaba, el jamoncillo, el de tejocote, el de coco. Bueno, en Naulinco hay una variedad de dulces que invitan a saborearlos. Y bueno, todo esto, primero el altar se hacen los escalones, que ya vimos que son los mundos, se forran de papel picado de colores, porque es un colorido bellísimo. Hay quienes escogen a lo mejor 2 colores, pero se puede poner de muchos. Y bueno, se adorna con las veladoras, las velas, pero lo más importante, el incienso. El día 1 de noviembre, a las 12 del día, yo les he dicho, Naulinco se transforma. Por donde quiera que vaya uno, 2 cosas, el aroma, el incienso, y se escuchan los rezos de mucha gente. De alguna manera se empieza a rescatar algo que se había perdido, que a esa hora doblan las campanas. Anunciando que se retiran las almas. A las 12 del día 1 llegan. Exacto, sí, su llegada. Sí, su llegada. Y bueno, Naulinco adquiere un ambiente, por eso decía yo, no hay risas, sino que adquiere un ambiente místico, un ambiente de seriedad, recogimiento, de respeto, es un recogimiento muy especial. Y bueno, la noche de la cantada, pero aquí vienen otras 2 cuestiones. ¿Qué pasa el día 2? El día 2, desde primera hora, todo mundo a visitar el panteón. En Naulinco hay artesanos extraordinarios que elaboran de papel flores, pero que dan la impresión de ser naturales. O bien se compra flor natural, o la flor que se colocó en el altar, el cempasúchil. Exacto. Mano de león. Exacto, y toda esta flor se lleva. Dándole al panteón un colorido extraordinario. Y bueno, es un ir, venir de gente, a lo mejor personas que tenían años de no venir. Llegan. Sí. Pero aquí viene. Yo dije hace un momento, y yo creo que nuestros amigos que nos siguen habrán escuchado que dije, no termina el 2, termina hasta el 30. ¿Qué es lo que ocurre? De acuerdo a la tradición prehispánica, y que se quedó en Naulinco muy marcado, después del día 2, las almas ya se fueron, pero hay almas que se quedan pagando todavía. Y entonces la gente hacía oraciones para llamar a las almas, porque ya tenían que irse. En Naulinco esas oraciones se siguen realizando. Todas las noches del mes de noviembre se reza el rosario en el panteón. 8 de la noche. Ya se describió hace un momento que es un lugar que no asusta, al contrario, invita a estar allí. Y bueno, se reza el rosario, se canta una alabanza, un alabado, al día siguiente, hasta culminar el día 30. Y ojo, porque aquí viene el sincretismo con el pueblo español,
¿qué santo se celebra el 30 de noviembre? Si vemos en el santoral, San Andrés. Es la fiesta de San Andrés. Y si vemos la imagen de San Andrés lleva en una de sus manos, mano derecha, me parece, una sarta de peces, simbolizando las almas. Y era con lo que propiamente era la fiesta última de Todos Santos o del Día de Muertos, con lo que terminaban los rezos, como si empujáramos la última alma y cerrábamos las puertas del inframundo. Por eso les decía que el Día de Muertos, el culto a los muertos, no es 1 y 2. Es todo. Es desde el 21 de septiembre hasta el 30 de noviembre. Exacto. ¿No? Culmina otra fiesta que sí quiero decir que deja una sensación de vacío, de nostalgia, porque bueno, pues yo creo que todos tenemos algún ser querido. Hay que recordar exactamente. Haciendo un resumen de lo que hemos tocado. Naulinco, época prehispánica, la conquista, su cultura, sus tradiciones, ya vimos las tantas que tiene, y bueno, ya en el progreso, en el tiempo actual, platicábamos al inicio también que es un lugar que mantiene una gran artesanía, un gran trabajo de grandes hombres que durante muchos años, por generaciones, han venido trabajando. Ahí se realiza el mejor calzado, yo diría, de México. Así es, hechos artesanal. Muchos de ellos a mano. Así es. Y que ha ido alcanzando un mercado en una etapa muy difícil, pero han entrado ya. El calzado hecho a mano, tomado a la medida inclusive. Así es. Y bueno, pues es parte de la dinámica. Así de manera breve, coméntame lo que es la industria del calzado para ustedes en este orden, en esta modalidad de artesanal. Bueno, Naulinco yo creo que es conocido a nivel nacional y bien lo decías, a nivel internacional por el calzado. Desde que llegan los españoles enseñan la curtiduría, Naulinco empieza a ser un productor de calzado. En aquel entonces tenemos el dato de que Naulinco incluso le vendía piel y suela a León, Guanajuato. Pero bueno, se quedó Naulinco no por un atraso, como que Naulinco siguió conservando siempre lo artesanal. Hoy en día la industria del calzado en Naulinco ha crecido muchísimo. Lo mismo pueden encontrar calzado de dama, caballero, niño, sobre medida, que las personas llegan y el estilo más raro del mundo lo pueden mandar a hacer y se lo hacen sobre medida. Y con la certeza de que es piel 100%. Piel original. Es un trabajo que se hace todavía en un 80% a mano, se trabaja de manera artesanal, pero la industria ha crecido tanto que ahora no solamente se hace zapato, el botín tradicional, ¿no? Como se le conoce, lo mismo se hacen cinturones, bolsos para mujer, carteras, a lo mejor para los celulares, fundas, chamarras, en fin. De alta calidad. Todo lo que se pueda buscar que tenga que ver con la piel se produce en Naulinco. Y bien lo dices, Fernando, con una calidad increíble. El padre Darío nace el 14 de diciembre de 1908, pues muy cerquita de donde yo tengo. Vecino. Siempre les presumo de que soy vecino de donde. ¿Cuántas casas separan? Nos separan 3 casas. Apenas 3, 4 casas. Y bueno, quiero decirles que también era pues un total para mí. Pero ¿desde cuándo comienza? Nace en diciembre de 1908, es bautizado unos días después por otro sacerdote muy querido en Naulinco, el padre Ambrosio Díaz. Y bueno, transcurre su infancia como cualquier niño. Yo siempre les he dicho, me lo quiero imaginar bailando la danza, correteando por las calles de Naulinco, a lo mejor empinando los papalotes, en fin, comiendo jinicuiles.
Hasta que finalmente, a los 12 años, otro, bueno, no por algo es santo, un hombre extraordinario, de quien yo creo que todo Veracruz recuerda, a nuestro santo también, adoptado veracruzano, San Rafael Guízar. Yo ahí quisiera referir algo muy importante que he podido conocer en la semblanza de el padre Ángel Darío Acosta. Monseñor Guízar y Valencia, quien fuera el quinto obispo de Veracruz, y eso ya lo comentábamos contigo, es quien lo recibe en su seminario y lo hace sacerdote. Y Así posteriormente lo ordena, ¿no? También. Y yo o sea, dos santos prácticamente. Un santo ordenando a otro un santo ordenando a otro santo. A lo mejor nadie se había percatado de esto, o quizá muy pocos. ¿Qué fue lo que sucede? Tenía 12 años el padre Darío, San Rafael, o Monseñor Guízar, como siempre le decimos, visitan a Olinco reclutando jóvenes para su seminario. La mamá del padre Darío lo visita a Monseñor Guízar, pero doña Dominga Zurita, pero le dice que no, porque era el primer varón, era el mayor. Y bueno, yo quiero pensar que en aquel entonces el primogénito asumía la responsabilidad de la casa. ¿Por qué digo esto? La falta del padre. Porque precisamente era una época difícil, ¿no? Una época sumamente difícil. Hablamos de de la revolución. No, propiamente, sí. Nació en 1908. Estábamos en plena revolución. Incluso se sabe, ya había fallecido don Leopoldo Acostas, su papá, y pues él era como que el pilar. Pero afortunadamente los padres Mesa, otros paisanos sacerdotes, a insistencia de doña Dominga, visitan a Monseñor y finalmente lo aceptan en el seminario. Yo le quiero decir a todos nuestros amigos que quizá omitimos muchos ratos, muchos momentos, porque el tiempo también, aunque aquí afortunadamente tenemos todo el tiempo del mundo, pero bueno, para no los quiero cansar. ¿Qué ocurre? Se va al seminario, pero recordemos que México va a vivir, él empieza en el seminario, se habla de un muchacho como cualquiera, era un deportista excepcional, jugaba fútbol, era defensa, muy fuerte, pero dicen que era un ejemplo de serenidad, de tranquilidad, de humildad, dedicado 100% a sus estudios, al grado que consiguió una beca. Muy humilde. Muy humilde. Tan es así de que muere don Leopoldo y su familia se ve la necesidad de trasladarse a Jalapa. Su mamá, una mujer extraordinaria, como todas las mamás, vio cómo para sacar adelante a todos los hijos. Pero ¿qué va a ocurrir? Finalmente se llega el día de la ordenación, 3 meses antes de su martirio. Se ordena sacerdote. ¿23, 25 años? Tenía 23 años. 23 años. Nació en 1908, se ordena sacerdote en 1931, 3 meses antes justamente de fallecer. Se ordena y de inmediato lo envían a Veracruz. Pero recordemos que estamos hablando de que a él le toca vivir como estudiante del seminario una época terrible conocida como la Guerra Cristera. Así es. Que muchos a lo mejor desconocemos, hablar de personajes como Plutarco Elías Calles, etc. Pero no, nuestro país, sobre todo en la zona del Bajío, una guerra espantosamente cruel. En contra de los ministros o representantes de las iglesias. Correcto. Y el seminario de Jalapa Sierra, se va a México, anda de un lado a otro, Monseñor Guízar es expulsado del país. Y amenazado de muerte. De muerte, sí. Hasta que finalmente, regresa aparentemente calma. Y Adalberto Tejeda es nombrado por segunda vez gobernador
gobernador del estado, y él continúa curiosamente en el estado de Veracruz con esa persecución religiosa, sin entrar en todos los detalles históricos. Que bueno, en otra ocasión con gusto lo hacemos. Hasta que finalmente se desencadena el martirio del padre. Ese 25 de julio, 6:20 de la tarde, por las puertas que estaban abiertas entraron los pistoleros enviados por Adalberto Tejeda. El padre Darío acababa de realizar un bautizo. Cuando comentan que la catedral estaba llena de niños que oían catecismo, personas confesándose, pero para esto quiero decir que Monseñor Guízar ya le había dicho a todos sus sacerdotes que el que quisiera dejara sus iglesias y se fuera por lo peligroso de la situación. Y el padre Darío dijo, yo aquí me quedo. O sea, un ministro pleno. Sí. Y bueno, entregado, ¿no? Y en ese momento comentan que dijo, ¿qué quieren? Por favor, síganme. O sea, para alejarlos de los niños. Lo dejaron que diera unos pasos hacia adelante y por la espalda le disparan, ¿no? Primer mártir veracruzano. Así es. Padre Ángel Darío Acosta Zurita muere ese 25 de julio. Se cumplen 82 años en este mismo 2013. Pero aparte de eso, ya, bueno, decíamos, a estas alturas, en estos momentos, él es beato. Mediante decreto emitido y bueno, esto también cumplido por el que fuera el Papa Benedicto XVI, Ángel Darío Acosta Zurita es beato y se está ya en el proceso de la canonización. Las autoridades, tanto de la capital veracruzana, la arquidiócesis de Jalapa, junto con las del Vaticano, están llevando a cabo este proceso. Ustedes hicieron toda una gran procesión el pasado lunes 28, 29 de julio, partiendo desde la iglesia de San Mateo de Naulinco, a partir de las 7 de la mañana, al malecón del puerto de Veracruz, donde llevaron a cabo con la danzada, así le dicen, la danza, todo, y más de 500 acompañantes, una procesión a la catedral ante la tumba del padre Ángel Darío Acosta. Pero me llama mucho la atención y es por el cual también el motivo que te he invitado, para que tú lo comentes. ¿Qué expectativas, qué es lo que viene después de esto? Tú platicaste con el obispo de aquella arquidiócesis. En Naulinco, desafortunadamente, hasta este momento, no hay reliquias de Ángel Darío Acosta Zurita. Sin embargo, tú tienes una buena, noticia buena. Una noticia que, bueno, a cualquier pueblo, a cualquier ciudad, a cualquier familia, claro, las llenaría de gozo, ¿verdad? Por supuesto. Varias cuestiones. Me voy a remitir un poco antes. Naulinco le ha rendido siempre un culto muy especial al padre Darío. Prueba de ello que para los días de Todos Santos hay muchas alabanzas en su honor. Tal vez la más tradicional es la que dice: el padre Darío murió por Jesús y fue asesinado allá en Veracruz. Y ahí comienza, es un canto bellísimo. Pero ¿qué ocurre? A raíz de que el padre Darío comienza a ser conocido, y aquí sí yo quiero destacar mucho la presencia, ya físicamente no nos acompaña, pero en Naulinco hubo una persona que fue nuestro cronista, el licenciado Tomás Martínez Gutiérrez, que se dedicó a estudiar mucho en la vida del padre Darío. Lamentablemente él ya falleció, pero nos dejó un legado. Cuando Naulinco empieza a tomar conciencia, pues como que sí, el asombro, ¿no? Yo viviendo 4 casas, 5 casas adelante, y yo no sabía que había nacido allí el padre Ángel Darío. Pero bueno, hago este comentario porque finalmente como que sí es como que novedad. Y empiezan a llegar en cascada lo que para nosotros son milagros,
Y bueno, se comienza todo aquello. 2005, 20 de noviembre, el Papa Benedicto XVI le consagra como beato. ¿Qué sigue? Bueno, tenemos los milagros. Yo me voy a adelantar un poquito, ya se ha entregado. Hay un pequeñito por allí que la verdad en mi domicilio, mi familia, le queremos mucho. Es un niño que seguido está con nosotros. Precisamente se llama Ángel Darío, que en su momento habremos de comentarles la historia y por qué es para nosotros un milagro. No quiero ponerme en este momento y que digan, es muy yoyista, pero otro milagro les está hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, me vi envuelto en una situación, en un problema cardíaco muy fuerte, hace 2 años, y aquí estoy. Y yo me ofrecí de lleno por eso ven que me emociono y me motiva mucho hablar del Padre Darío, porque, bueno, aquí estoy. No me quiero poner melancólico, ni triste, ni nada. Pero junto con esto hay más. Porque es una buena nueva. Muchos de nosotros, a Fernando le mostré hace unos días algo que pude adquirir, una reliquia. Una reliquia bellísima, que bueno, en unos días más habré de tenerla en un nicho muy especial, donde tiene un pedacito del Padre Darío. Que no se imaginan lo que se siente. Es increíble lo que al tenerla en las manos sentimientos es otra encontrados, cosa. una es emoción otra cosa, ¿no? Fuerte. Tengo su imagen, tengo ahora mi reliquia, pero lo más importante es que en días pasados, que una peregrinación de Veracruz nos visitó en Naulinco, platicamos, le hicimos entrega de algunas peticiones al señor obispo, un pequeño trabajito que realizamos por allí también. Se fue muy contento, pero le entregamos un oficio donde le solicitamos que, porque sabemos que es imposible la totalidad, eso es obvio, los restos del Padre Darío. Es algo muy justo la petición que hacen, dice, y aunque no me la hubieran hecho, ya con la arquidiócesis, con la diócesis de Veracruz, estoy platicando, porque una parte de los restos del Padre Darío se van a trasladar a Naulinco. Dice, estoy en espera de que me entreguen una reliquia como la que estuvo en Guadalajara, cuando fue nombrado beato, para que esa reliquia esté en Naulinco con los restos del Padre Ángel Darío. Entonces, bien lo dices, Fernando, esto es algo que no solamente de manera personal o de manera localista, sino ojalá todos nuestros seguidores nos demos cuenta que tenemos un santo veracruzano y que podemos no solo en Veracruz irlo a venerar, que es algo extraordinario. El día 29 autorizaron, sacaron la urna, pudimos estar arrodillados frente a ella, palpar esa urna, y bueno, yo creo que a veces esto es cuestión de fe. Así es. Pero cuando va uno con esta fe, es algo increíble. Y bueno, pues ahora lo vamos a tener en nuestra tierra. Estamos luchando mucho. El gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Asuntos Religiosos, está tratando. No es posible, y lo digo como un naulinqueño, pero estamos trabajando, que la casa, que yo cada vez que entro, siento que profano un lugar santo, esté convertida en una verdulería. Un comercio. Ahí. No es posible. Hay que rescatar esa Entonces, casa. Ojalá el gobierno del Estado nos ayude porque, bueno, ha costado mucho. Tenemos en vista construir una capilla más. Ya está visto, en honor y dedicada al Padre Darío. Y bueno, yo creo que todos los naulinqueños, prueba de ello está, que es un lugar con una industria pujante
y eso no es más que la bendición de un santo. Así es. Un lugar que se respira amor, tranquilidad, belleza, porque ¿qué podemos decir? No es más que bajo la sombra de un santo. Entonces, si tenemos los restos allí, pues va a ser otra bendición más. Y bueno, ojalá muy pronto y estén se allí. concrete. Esta es tu casa, maestro. Los micrófonos, Gracias, las puertas estarán siempre abiertas a tu disposición de lo que quieras compartir, que quieras dar a conocer. Por lo pronto, yo soy Fernando Batista Ortiz, quien les agradece la gentileza de su atención, el habernos recibido en la intimidad de sus hogares, en sus oficinas y a la vez haciéndole la invitación. Por favor, traten de ser felices. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Hasta la próxima.